Vale. Hola de nuevo. Hoy día vamos a estar viendo una clase práctica sobre la arquitectura de ResNet. Eh, entonces, para resumir un poquito, quizás ha sido harta información, pero eh, quedémonos por ejemplo, en la arquitectura de la ResNet 34. Fijémonos en eso. Eh, Tenemos cinco grandes bloques convolucionales. Eh, Aquí al principio se aplica una convolución de 7 por 7, luego un max pooling. Luego se aplican estos cuatro grandes bloques de convoluciones. Y la salida de este quinto bloque es un mapa de características que tiene tamaño 7 por 7 y tiene 512 canales. Eh, eso es lo que se considera como el backbone de la red. Eh, Antes de aplicar la clasificación. Y ese backbone se puede usar para distintos problemas. Un caso particular es el de la clasificación, que es el que hemos visto hasta ahora. Pero también podría ocuparse para algún caso de segmentación, como mencionaba un compañero, o de detección de objetos. Se puede emplear en varias tareas distintas. Y además, uno puede extraer información de la red, no necesariamente al final, sino que, por ejemplo, podría tomar la salida de este segundo bloque convolucional, a eso aplicarle esta operación de Global Average Pooling, y con eso ya se quedan con un vector de características asociado a la imagen que entró a la red. Lo mismo podrían hacerlo después del tercer bloque o del cuarto bloque, y así sucesivamente. Eh, entonces, esa es la idea en este repositorio de atributos visuales, que el profe lo compartió hace un rato en el chat. Y la idea es hacer, bueno, uno tiene una imagen y tiene un catálogo. En este ejemplo son prendas de vestir. Y lo que uno quiere es tomar una imagen que se llama la query o la búsqueda, eh, y con esa imagen uno va a pasar esa imagen por la red, va a extraer las características de cierto nivel. Uno puede definir eso, de qué nivel quiere ocupar. Y una vez que ya tiene los features, uno va a hacer una búsqueda por similitud sobre todo el catálogo. Eh, Eso quiere decir que a cada imagen del catálogo le vamos a hacer la misma operación de extraer los features, y después vamos a comparar esos vectores. Eh, y vamos a devolver un ranking con aquellas imágenes que tienen un vector más parecido a la query. Eh, Eso. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Acá está el código que hace esa búsqueda. Bueno, aquí hay una clase que se llama sSearch, por Similarity Search. Y bueno, tiene hartas cosas, pero lo que nos importa por el momento es esto de aquí. Aquí se define el modelo que va a usar para extraer las características de las imágenes. En este caso es una ResNet 50. Y no es la ResNet 50 que está implementada en el repositorio que estábamos viendo, sino que es una ResNet 50 que viene con Keras y TensorFlow. Eh, bueno, TensorFlow ya trae varias arquitecturas de red ya listas. Uno las puede cargar con una línea, como aquí, y ya tiene la arquitectura lista para usar. Por ejemplo, está la ResNet, una ResNet 50, la BGG, que también la vieron hace poco rato. Y bueno,
Bueno, aquí se carga el modelo, esa ResNet 50, y esta es la parte interesante, que uno no necesariamente va a tomar la salida final de la red, sino que puede ir tomando salidas intermedias. Lo que les decía por ejemplo, podrían tomar la salida de este bloque convolucional y sobre eso hacer la búsqueda por similitud. O podrían extraer la salida de este, creo que se entiende. Entonces, aquí, por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda por color, podemos usar el bloque convolucional 2, y dentro de esa, acá se está tomando el subbloque 3. Eso quiere decir que de este bloque convolucional estamos sacando el tercer subbloque, o sea, la salida del tercero de esto. Bueno, y eso por el trabajo que le había mostrado el profesor, que al hacer esa visualización en 2 dimensiones se podía ver que esta era la que mejor clusterizaba los distintos colores. Y lo mismo con la textura. Para la textura se está tomando el bloque convolucional 4 y el subbloque 6. O sea, está tomando la salida de este bloque convolucional. ¿Y cómo se extrae esa salida a partir de la red? Eso está aquí, en esta línea. Ya viene todo muy fácil en Keras para extraer esa información intermedia. Por ejemplo, con este getLayer le pasan el nombre de la red que quieran extraer, y con eso toman la salida de esa capa en particular. Y bueno, esa salida es un mapa convolucional. Por ejemplo, si es la salida del segundo bloque, esta va a tener dimensiones 56 por 56 por 64 canales. Y para hacer la búsqueda por similitud, uno necesita como un vector largo simplemente. Entonces ahí se hace esta operación de Global Average Pooling para obtener un puro vector, y con eso hacer la comparación con la otra imagen. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, ahí yo tengo Sí, una duda. Ahí claro. cuando hablas de obtener la salida, es ¿Mm? la salida para una inferencia. Es decir, le pasas una imagen y el resultado, digamos, los valores de esa capa es la que extraes. Sí. ¿Y en qué parte le pasas la imagen? ¿En qué parte del código? Sí, porque no veo en qué parte, porque claro, me estás hablando de obtener la salida de esa capa, pero no veo Sí, en ahí. dónde está. Claro, eso está. Eh, Compute Futures. Eh, 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 Cristóbal, hay una pregunta mientras buscas sí, sí. y para explicar este bloque, el output es la velocidad ahí nomás, para saber qué es lo que tiene esa Eh, muestra. claro, eso ya no es una imagen como tal, sino que es un tensor. Un tensor si toma el bloque 2, un tensor de 56 por 56 por 64 canales. Lo que podría hacer es tomar uno de esos canales y visualizarlo. Eh, Perfecto. pero claro, son números, son float. Claro. Ajá. Sí. Con respecto a la duda del compañero, bueno, no sé, no recuerdo exactamente dónde estaba cuando pasan la imagen, pero
No importa, no importa. Ahí después lo vemos. Ya, sí, con más calma, ahí lo veo. Con más calma, sí. Sí. Ahí yo debugueo, lo voy a tratar de correr, debugueo y veo. No te preocupes. Ya, dale. Claro, el primer paso acá del código, acá en el main, es calcular los features de todo el catálogo. Eso lo hace una vez y lo guarda en disco, y después el modo de búsqueda, uno simplemente le pasa una imagen y busca sobre los features que ya calculó, cuáles son los más cercanos. Y acá tenía un ejemplo de eso. Eh, Esto lo voy a subir después a cursos también. Eh, Claro, aquí se descarga el dataset, que es este dataset de prendas de ropa que le había mencionado. Eh, bueno, aquí se hace un procesamiento de los datos, que no es tan relevante por ahora. Y acá se hace lo que estaba mencionando recién. Eh, por ejemplo, para el color se asigna esta capa de acá, la del segundo bloque, y con eso se calculan los features de todas las imágenes. Por eso el modo de calcular, ahí está calculando los features de todas las imágenes. Eh, y lo mismo para la textura. Para probarlo con la textura hay que cambiar simplemente esta, eh, aquí. Aquí le pasamos si que queremos usar la salida de la capa de color o de la capa de textura. En este caso está tomando la de color. Para la textura habría que cambiar solamente esa asignación. ¿Sí? ¿Virtual? ¿Sí? Disculpa. Dale. Y en ese diagrama igual se ve que la imagen, o sea, como que la matriz como que se corta por la mitad, como si hubiera más max pooling. Hay más max pooling, ¿no? Entre cada bloque. ¿En qué imagen? ¿En esta? O sea, en el diagrama, se lo quería preguntar el profe antes, pero en el ¿Ya? diagrama, aparte del ¿Acá? max pooling, el max pooling que está arriba, ¿Ya? me da la impresión que hace max pooling, porque como que el output size se disminuye a la mitad. Ah, ya. El tamaño se disminuye a la mitad, no por el pooling, sino porque las primeras convoluciones de cada bloque usan un stride de 2. Entonces, Por el slide 2. sí. Eso te Ah, achica la dimensionalidad a la mitad. ya. Sí. Ya. Y entonces al final, como decíamos, en el COM2 sale el 56 por 56 por 64. O sea, 64 canales. Sí, 56 por 56 con 64 canales. sí. Ya, perfecto. Y, Me quedó y clarísimo de cómo está la red. ya, bacán. Gracias. Claro, y ese de 56 por 56 por 64, uno le hace el Global Average Pooling y se queda con solo un vector de largo 64. Y es el que usa para hacer la búsqueda por similitud acá en el código. Vale, perfecto. Ya, Gracias. vale. Entonces acá se hace ese cálculo para el color y para la textura, y después se hace la búsqueda por similitud. Esto ya viene implementado en el repositorio, y aquí hay algunos resultados. Por ejemplo, esta es la imagen que está arriba a la izquierda, es la query. Y hacia la derecha y después hacia abajo son las imágenes más parecidas que encontró en el catálogo, según los features que haya usado. Esta búsqueda fue usando los features de color. Eh, entonces, claro, a grandes rasgos uno puede ver que esta era una polera negra, entonces la mayoría de los objetos que recupera son negros. Hay algunos que no, pero a grandes rasgos se podría decir que
que está recuperando ropa del mismo color. Acá hay otro ejemplo, este un poco más raro porque la polera o la camisa tiene varios colores, entonces es difícil ver eh, la recuperación. Pero en este caso se ve mejor que le pasa una polera que tiene rayas rojas y la mayoría de las prendas que recupera también tienen tonos rojos. Eso es usando los features de color. Acá hay una polera que tiene una línea rosada, entonces también hay varias prendas rosadas que recuperan la búsqueda. Y al hacerlo por textura, se ve que es distinto, acá, porque la misma polera negra que uno le pasaba, si uno se fija, esa polera tiene como manchas, tiene unos puntitos, y al hacer la búsqueda por similitud, el modelo también retorna prendas que son de otro color, pero que siguen ese mismo patrón, esa misma textura. Por ejemplo, no sé, este vestido de acá tiene manchas también y también lo recupera. O esta cartera también, o no sé. Eh, bueno, este está más o menos igual. Y acá también se puede ver que al recuperar las imágenes devuelve como casi puras prendas con rayas. Como la query es una polera con rayas, acá devuelve, aunque sean de otro color, pero se está fijando más en la textura de las prendas. Lo mismo acá. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario con esa parte? Esto lo voy a subir La después. primera comparación era con el bloque 2 y la otra era el bloque 4, ¿cierto? Exacto, sí. Para calcular estos features se usó el bloque 2, que se puede asociar al color, y para hacer esta búsqueda se usó el bloque 4, que se podría asociar a la textura. La textura. Igual como que pareciera como que en el bloque 2 como que igual trató de buscar la textura con el color al mismo tiempo, más que solamente el color, ¿no? Sí, sí, yo creo que están un poco mezclados, pero es un Sí, poco pero se marcado cumplió igual el que, objetivo. sí, es un poco más marcado que las primeras capas trabajan con información más básica comparado con las capas del final que tienen información más, eh, tienen mayor semántica. Porque si uno piensa en las primeras capas, como han pasado menos convoluciones, entonces no se ha agregado tanta información como en vecindades tan grandes. Se ha visto como más localmente la información, pero a medida que uno avanza en la red convolucional, al aplicar todas estas convoluciones, uno va como agregando información de zonas más amplias de la imagen. Por Eh, eso, sí. También, o sea, igual lo encuentro interesante cómo lo hace. Igual me da la impresión como que, por lo menos el del color, porque de la textura no sé, eso creo que es más difícil de implementar, pero quizá como mezclar el ResNet con procesamiento de imágenes y decir algo así como, bueno, si encuentras más que el 60 o el 50% de los píxeles de esa imagen sean rojos, decir que la polera es roja o algo así. Eh, O, o, o sea, no sé, o sea, quizás no sea tan alocado, o quizás sí. O sea, solo para aclarar un poco ahí, sí, el tema de color es un tema de bajo nivel que se puede resolver de otro modo, con histogramas de color, con procesamiento de imágenes. Aquí no estamos usando nada de eso, sino que la propia red está extrayendo la información relevante, o sea, la aprendió. Ajá. La aprendió. No hay ninguna diríamos, manipulación de la red para que haya aprendido el color.
sino que fue algo, como decía, tácito. Sí. En rigor, para detectar color, no necesitáis red neuronal, ¿no? Porque por No. la luminosidad lo podía hacer fácil, ¿no? Sí. Exacto, sí. Vale. Gracias. Ahí Ya. se ve interesante. Ya, y quería mostrar un poco de la implementación de ResNet. Esta es la implementación que está en el repositorio que habíamos usado en la clase anterior, el de CompNet 2. Y bueno, para implementar estas cosas, lo común es heredar de la clase model de Keras. Y generalmente la forma de armar esto es siempre la misma. Uno tiene un constructor que le pasa ciertos parámetros y acá define los componentes que va a tener el modelo. En el caso de la ResNet va a estar, bueno, en esta implementación tiene tres grandes secciones. Una es el backbone, que es lo que había mencionado hace un rato. Es como toda la red hasta justo antes de la clasificación, de la salida de este último bloque convolucional. Y eso es lo que está acá, en otra clase que vamos a ver un poquito más arriba. Luego de eso se aplica el average pooling, que es el que aparece aquí, y después se aplica una clasificación con una capa densa, una fully connected, del número de clases que queramos que tenga nuestro problema. Y esto tiene un método que se llama call, que es el que se ejecuta cuando uno está, cuando le pasa un input a la red, y eso aplica el backbone, luego saca el average pooling y después aplica el clasificador. Ya. Entonces, el primer componente es el backbone. Y si nos vamos acá, aquí está definido el backbone. Lo primero es una convolución de 64 canales y con un kernel de 7×7, que es lo que está aquí. Luego se hace el max pooling con stride 2, o sea que la dimensión se va a reducir a la mitad. Por eso después de hacer este max pooling, claro, ahí la dimensión se reduce a la mitad. Y después se definen cada uno de estos bloques convolucionales. Acá, este y este. Bueno, ahí hay que tener cierto cuidado porque, por ejemplo, a ver, entre esta figura mejor. Cuando uno hace las conexiones residuales para poder sumar la entrada con la salida, esas tienen que tener la misma dimensión. Pero en algunos casos, por ejemplo, acá, cuando paso de este bloque a este bloque, la entrada de acá tiene 64 canales. Y al pasarlo por estas dos convoluciones, la salida va a tener 128 canales. Entonces, para poder hacer el shortcut residual, uno tiene que transformar esta entrada a la misma cantidad de canales de acá. Y para eso se puede usar una convolución de 1 por 1 con la cantidad de canales necesarias, y eso es lo que aparece acá como unas proyecciones, un poco más arriba. Ya. Además se define una clase de ResNet block, que es cada uno de estos bloques convolucionales. Y aquí aparece lo de las proyecciones. Las proyecciones no se usan siempre, sino que solo en los casos en que uno necesita hacer calzar las dimensiones para hacer el shortcut residual. Y además tiene este bottleneck block y este bloque, este residual block,
que son los de acá. Por ejemplo, cada uno de estos 3 subbloques, que es lo que está acá como un bloque residual. Y este bottleneck block es lo mismo, pero cuando uno usa una ResNet 50. Porque ahí ya hay que aplicar es un poco distinto. Hay una tercera convolución y esa convolución no tiene la misma cantidad de canales que venía de acá, entonces hay que hacer unos cambios pequeños. Bueno, todo eso quizás después con más calma, si les interesa, lo pueden ver, si no, nos vamos a demorar mucho en eso. Y aquí está implementado la operación de squeeze and excitation, como habían visto que eso sirve para es una forma de atención por canales, porque en las redes convolucionales corrientes que habíamos visto, cada canal de los mapas de características tenía la misma importancia. Pero al hacer esto, uno está aprendiendo las dependencias entre los canales y después puede ponderar este mapa de entrada dependiendo de la importancia de cada canal. Y eso en general funciona mejor en los problemas de clasificación. Bueno, se puede agregar ese módulo para cualquier problema en realidad. Y eso se hace con, bueno, acá el mapa que viene de entrada hace la operación de squeeze, que es pasarlo a un vector con global average pooling, y después ese vector lo pasa por 2 capas densas, 2 fully connected que están acá. Y eso al final entrega un vector de pesos, que es el que está aquí, y que se usa para ponderar el mapa que viene de entrada. Eso es más o menos con respecto a la implementación. Y acá hice algunas pruebas del mismo problema que estábamos resolviendo el martes, me parece, de clasificación de ropa. Teníamos 19 clases de ropa y 32.000 imágenes de entrenamiento y 1.900 de test. Esta parte es lo mismo que ya habíamos visto en la clase anterior. Se descargan los datos y se cambia un poco el formato de las etiquetas. Luego se generan los TF records, que eran estos archivos binarios que usa TensorFlow para hacer las operaciones más eficientes. Y acá, en la clase pasada, habíamos entrenado una AlexNet. Y habíamos visto que no andaba tan bien. Alcanzaba un 47% en el set de validación. Y vimos algunos ejemplos por ejemplo, le pasamos esta imagen y en vez de decir que eran zapatos, dijo que eran pantalones. Por ejemplo, estas 2 imágenes las predijo bien, que era lo que estaba aquí. Este es el ID de la clase, pero la probabilidad que le asignaba era muy baja. Como que decía, ya, estos son lentes, pero no estaba tan segura la red. Entonces, acá en el Colab, lo que hice fue entrenar el mismo modelo de clasificación, pero usando una arquitectura de ResNet 34. Bueno, estos son más parámetros, se demora más el entrenamiento, tiene 21 millones de parámetros, la ResNet 34, con la implementación que vimos recién. Y eso alcanzaba se entrenó por 20 épocas y al final alcanzó un 63% en validación. Otra prueba que hice fue entrenar una misma ResNet 34, pero usando pesos preentrenados en Imagen. Y eso ya permite que el modelo desde
la primera época ya empieza con buenos pesos para encontrar la solución óptima. Entonces aquí en menos época ya alcanzaba resultados similares, incluso un poco más altos que la ResNet sin pesos preentrenados. Alcanzó un 65%. Y aquí usé esta ResNet 34 preentrenada para hacer el mismo ejercicio que había hecho con la AlexNet, sobre esas 3 imágenes de ejemplo. Y ahora sí le he hecho todas a las clases correctas. Después pueden ver el archivo de mapping donde está cada clase, por si no me creen, pero esta era zapatos para la primera foto, esta otra era un bolso, una cartera para la segunda, y este último era lentes. Y además la red ya ahora está bien segura de las predicciones. Tienen, no sé, con un 99% de probabilidades te dice que la imagen era una cartera, la segunda imagen. Hay una forma buena de visualizar y de comparar modelos es usar una librería que se llama TensorBoard, que cuando uno entrena, define, este es el archivo de entrenamiento que estábamos usando. Entonces uno puede definir acá, se llaman callbacks, un callback de TensorBoard que va a ir guardando los datos del entrenamiento. Y después, eh, cuando uno entrena el modelo, acá con el model.fit, ahí uno agrega el callback de TensorBoard y habría que agregarlo a la lista. Ahí. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que genera automáticamente gráficos de este tipo. Por ejemplo, aquí están hay 4 redes, una AlexNet, otra ResNet 34, la ResNet 34, pero preentrenada, y una ResNet 50, que no agregué en el collab, pero y acá pueden ver cómo va cambiando la función de pérdida en función de las épocas. Acá se entrenó por 20 épocas y se ve que esta es para la curva para los datos de entrenamiento. Efectivamente, la función de pérdida va disminuyendo con los datos de entrenamiento. También muestra el accuracy en función de la época. Y se puede ver que bueno, los 4 modelos alcanzan un accuracy súper alto para los datos de entrenamiento. O sea que las redes son suficientemente expresivas para modelar ese conjunto de datos. Pero lo interesante es ver cómo se comportan en validación, porque, claro, uno entrena un modelo, pero no tiene mucho sentido. Es como trampa ver cómo, cómo está prediciendo sobre los mismos datos que uno lo entrenó. Y en validación se ve que, bueno, la mejor fue la ResNet 34 con pesos preentrenados, que es la línea verde que está acá arriba. La peor fue la AlexNet, que es la azulita que está acá abajo. Esta ResNet 34 dio como 10 puntos más alto en accuracy que la AlexNet. Y la ResNet 50 y la ResNet 34 andan la ResNet 34, pero sin preentrenamiento, andan bastante similar. Si fuera un problema con muchas más clases, por ejemplo, sería esperable que la ResNet 50 anduviera mejor en ese caso. Pero aquí en realidad no hay mucha diferencia y
además tiene más parámetros, entonces se demora más tiempo en entrenar, siendo que el resultado para este problema en particular se podría haber usado la versión de 34 capas, simplemente. ¿Alguna duda, comentario con respecto a eso? Bueno, y después de entrenar se pueden... Sí, Hay una pregunta ahí que hablan sobre... ¿y si puede leer la pregunta que estaba ahí en el chat? Alguien preguntó sobre debugging. acá. No estoy seguro. No estoy seguro sobre el debugging en Colab. Sí. Se pueden modificar los archivos individuales, los scripts, por ejemplo los del repositorio, pero no sé cómo se podría hacer para hacer algo un poco más elaborado para debuguear. Tengo una Ya, pregunta con... sí. Tengo una pregunta con respecto a los datos de validación, ¿Mm? porque esos datos de validación, cuando se entrenaba el modelo, se entrena el modelo como que uno puede ocupar el training o los Sí, datos de validación para calcular una accuracy, ¿no? sí, Y después ocupa la accuracy del testing, ¿sí? sí, sí, es que al entrenar, por ejemplo acá, uno le pasa, cuando hace el model.fit, esta es la parte que entrena, uno le pasa los datos de entrenamiento y además le puede pasar un dataset de validación. Entonces después de cada época, calcula los pesos con los datos de entrenamiento y automáticamente te calcula también usando esos pesos, te hace el cálculo sobre los datos de validación. Pero esos datos de validación en ningún momento lo usa para entrenar el modelo. No sé si eso responde la... Esto quizás sea un poquito más allá del curso, pero eh, esto también es, por ejemplo, los datos en otros modelos o Machine Learning también, ¿cómo digo? También los datos testing no son completamente, ¿cómo le podríamos decir? También el modelo se enfoca en usar esos y de alguna manera como que no me sirven para comparar después si el modelo es bueno o no. O sea que como que este último día me ha dado esa duda, como siempre los datos de testing siempre influyen al modelo. Yo pensaba que no debería haber sido el caso, que eso lo guardaban después y al final los de entrenamiento eran los que... Solo para aclarar ahí, es un tema de nombre, ¿ah? Lo que pasa, hay tres conjuntos de datos: training, validación y test. El de test, en la práctica, nunca los puedes conocer, pero nunca sabes la verdad. Porque el de test, en la práctica, es lo que finalmente simula cuando tú vas a producción. Vamos a ejemplificar esto con unos ejemplos típicos, que es las competencias. Cuando tú compites en una competencia de clasificación, por ejemplo, tú dices, aquí voy a liberar los datos de entrenamiento en los que ustedes van a entrenar. Los datos de entrenamiento sirven para para calcular los pesos, ¿no? Y uno luego utiliza un conjunto que también lo liberan, que es datos de validación. O a veces a veces no lo liberan, a veces solamente es el training. Y uno tiene que dividir normalmente, depende de la cantidad de datos, en 80% training, 20% validación. Los datos de validación no sirven para entrenar, no se entrena, solo sirven como un conjunto de datos que representa el testing y sirve para saber cómo generaliza tu modelo en datos con los cuales no entrenaste.
Y además sirve para que uno tome decisiones respecto a los hiperparámetros. Por ejemplo, si vemos que el modelo de entrenamiento, el modelo, perdón, se sobreajusta a los datos de entrenamiento, pero no generaliza, posiblemente te falten datos. Posiblemente tu modelo está memorizando los datos. Es un modelo muy complejo, de mucha capacidad, y lo que hace es memorizar. Nunca generalizó, nunca obtuvo atributos correctos o que te permite realmente discriminar. ¿Sí? Más que memorizar, saber que, esto es una imagen de pantalón, internamente pudo memorizar el resultado para esa imagen. Entonces, en training llega a 1, a 100%, y en validación se queda en 20, por ejemplo. Eso indica que faltan datos. ¿Sí? Entonces hay que tomar más datos. O puede darse el caso de que con la validación también se estimen mejor los hiperparámetros como el learning rate, como el método de optimización, como los batch también, por ejemplo, porque puede depender mucho del batch size. Mientras mayor sea el batch size, mejor muestra tiene para actualizar los pesos. Entonces, el de validación teóricamente es eso, es para poder entender si tu modelo está generalizando o no. Y teóricamente los datos de test son los datos con los que finalmente tú los puedes tener, pero no sabes cuál es la respuesta final. La respuesta final te la sabe el que organizó la competencia. De hecho, a veces no sabes cuáles son los datos de test. Simplemente internamente tú mandas tu modelo y ellos lo prueban, lo testean con datos que tú nunca viste, pero que normalmente deberían seguir una distribución similar a los de validación. Porque si hablamos de dígitos manuscritos, uno debería haberse preocupado de tener una buena representatividad de los datos para entrenar. Si tus datos de entrenamiento y de validación los escogiste en forma inadecuada, es decir, no representan la variabilidad real, pues en test vas a perder. Porque los test van a hacer otra cosa diferente con los que entrenaste y no te va a funcionar, porque tu dato no representa la variabilidad. Entonces, esa es la diferencia entre training, validación y test. Pero resulta que a veces por facilidad de términos, llamamos test a testear la generalización. Queremos testear cómo va la generalización y usamos, digamos, normalmente los datos de validación como test. Pero técnicamente hay tres tipos. ¿Sí? Aquí decimos test, pero nos estamos refiriendo a usar validación o usar cualquier otro conjunto que no sirva para actualizar los pesos. ¿Sí? Y como no estamos en competencia, ni estamos poniendo en producción nada, no tenemos datos de test formalmente hablando, solo de validación. Nos quedamos con validación y con training. Eso es. Pero entonces eso significa que le dio 65% de variación. O sea, significa que no generalizó muy bien. Para este problema significa que no generalizó, que hay una alta varianza entre los datos de training y los datos de validación. Entonces, pues, lo que se sugiere aquí es tener más datos. El dataset que está ocupando, ¿qué dataset? ¿Cuántos datos tienes? Es chico, ¿no? Para la cantidad de imágenes. Tiene 32.000 imágenes Sí, de 32.000 imágenes. Y mira la entrenamiento. variabilidad que tienen. Es un dataset pequeño. Ahí lo que notamos, lo que uno puede observar es que realmente faltan datasets. Y se sugiere también hacer una evaluación por clase. Normalmente hay clases, como por ejemplo los sombreros, los lentes, que funcionan bien, pero hay una clase que se llama cinturón, que son imágenes muy pequeñas y a veces tienen mucho ruido, mucho background. Entonces lo que hay que hacer es evaluar, entender en qué está fallando, hacer una evaluación estratificada. Eso ayuda mucho a entender qué es lo que falta. Entonces, claramente, si vemos que dice 65 y el training llega a 100%, lo que estamos diciendo es que no generalizó lo suficientemente bien. Si el training hubiera dado 75 y el validación 60, 65 por ahí, que la diferencia sea menor, significa que el problema es complejo nada más. Necesitamos tal vez una arquitectura más poderosa y más datos a la vez. Entonces hay que comenzar a hacer un análisis fino de esto. Por ahora 65 no es malo. 65% en este problema es bueno. Pero hay espacio para mejorar. Hay espacio, podemos utilizar más data. Hay otros datasets, ¿no? Este es un dataset de ejemplo que colectamos hace un tiempo. Pero hay otro dataset con 50.000 imágenes, con más imágenes.
Por ejemplo, algo que no estamos agregando aquí son técnicas de data augmentation, de variar las imágenes con técnicas como cropping. Aquí yo creo que estamos usando algunas técnicas básicas. Entonces, hay algunas estrategias que te permiten mejorar ese aprendizaje sobre la variedad de tus datos o variabilidad de tus datos. Pero justamente hay que hacer un análisis fino de en dónde estamos fallando. Pero la respuesta es esa. ¿Podríamos decir que no estás generalizando bien? Sí, podríamos decir eso. Pero también podríamos decir que el modelo no es malo. O sea, 65% para 19 clases en ese nivel de variabilidad no es malo. No, sí, se ve bueno el modelo, sí. Pero igual le preguntaba porque, bueno, digamos que también como estoy viendo este tema de inteligencia artificial, no el mismo tema, no las mismas imágenes, pero de hecho lo que me pasa es que hay problemas para conseguir más datos en mi caso. Ujú. Entonces, y estoy como en este problema de que hay overfitting, pero no es como que pueda conseguir, la naturaleza del proceso no me permite conseguir datos como las imágenes. Vamos a hablar, sí, al respecto del overfitting, vamos a hablar un poco la próxima clase porque hay algo que se llama aprendizaje self-supervised. Yo les voy a poner un nombre aquí. Si googlean, van a encontrar algunas respuestas a lo que buscan. Visual. Nosotros hemos evaluado, estas son técnicas que se utilizan para encontrar representaciones en forma autosupervisada sin necesidad de que tú etiquetes los datos y tienen una generalización mejor. Y sobre todo cuando no tienes etiquetas, cuando te faltan datos. Yo sugiero que vamos a revisar eso más adelante, pero el tema de falta de datos es un problema actual. Hay propuestas y hay propuestas buenas. Nosotros hemos experimentado con propuestas autosupervisadas con buenos resultados, ya les voy a contar. Pero se nos pasó la hora. Cristóbal, ¿viste Cross Entropy? No. No, dejémoslo, no alcanzamos. bueno, queda pendiente Acá en eso. Acá en el notebook al final le agregué la... Bueno, en el notebook van a ver cómo se crea una función desde cero para los, o sea, hacer una my cross entropy, ¿no? O una función cross entropy customizada. Ahí hay una función que si la ocupan va a ser similar o sea, igual a la de arriba. Vamos a seguir más adelante. La próxima semana empezamos con redes siamesas, algo también de detección, y luego sigue segmentación en la parte final, modelo generativo. Por ahora, nos quedamos hasta aquí y recuerden, todas las preguntas procesen y la siguiente sesión empezamos a responder las preguntas que ustedes tengan. La tarea ya salió, ¿no? ¿Ya publiqué todavía? No. Mañana temprano la publico o más tarde la publico. La tengo lista. Pero no es del cross entropy, ¿sí? No, este será un ejercicio para práctica, pero la tarea la tengo lista, la voy a subir a un curso. Matías, ¿quieres decir algo? No, era eso en verdad. Ya. La tarea. No, la tarea la tengo ya en un curso, la voy a subir en un documento formal y ahí le voy a explicar lo que tengo. La voy a subir más tardecito. ¿Ok? Bueno, nos quedamos ahí, que estén bien. Gracias, Cristóbal. Vale, Okay. gracias profesor, gracias Cristóbal, que estén bien. Chao. Vale, Muchas gracias, que estén bien. Buenas Bien. noches. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao.